Hola, vamos a continuar con los temas del curso y vamos a ver hoy la sala situacional como uno de los componentes más importantes de la vigilancia de la salud. Por favor, pongan mucha atención en el video porque durante el mismo van a ir surgiendo preguntas que ustedes deberán contestar. Revisamos entonces nuestra agenda de trabajo para esta parte de la actividad. Vamos a tener una introducción. Les voy a hablar de la historia de la sala situacional. Les voy a hablar del objetivo de una sala, para qué se realiza, los elementos que contiene y la utilidad ya en la práctica de la sala situacional. Como introducción es importante que ustedes sepan que la sala situacional es una herramienta que sirve para tomar decisiones. Y esta herramienta que sirve para tomar decisiones se debe utilizar en todos los servicios de salud. Por ejemplo, desde el hospital más grande de Guatemala hasta el puesto de salud más pequeño en la aldea más pequeña de Guatemala, todos deberíamos de tener una sala situacional. ¿Por qué? Porque esto nos permite conocer el entorno de la comunidad. Acuérdense que las comunidades son cambiantes, son situaciones dinámicas, las familias, las personas, no lo digamos, son personas, situaciones cambiantes y dinámicas. Entonces, la sala situacional también es dinámica y nos permite tomar decisiones acerca de temas de salud. Ojo, es importante que la sala situacional, para que la sala situacional funcione y sea realmente efectiva, es un esfuerzo coordinado, no solo del servicio de salud, sino que también de otros actores que vamos a ir conociendo por ahí. Por ejemplo, los COCODES en la comunidad. Y algo que es bien importante, hay que ustedes como líderes, nosotros como líderes de la comunidad, ustedes como PPS que ya vienen para acá, para Fraijanes, deben desarrollar la cultura del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Deben tener la capacidad de ver una gráfica y preguntarse lo de la gráfica, ¿por qué están pasando las cosas? Porque eso nos va a permitir, aparte de la cultura del análisis, nos va a permitir generar interpretación de los datos. Y al interpretar datos vamos a generar información. Y al generar información vamos a tener la capacidad de tomar decisiones. Históricamente hablando, la sala situacional surgió de una manera muy interesante, surgió en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de un bombardeo en la ciudad de Londres. El primer ministro en ese tiempo, Winston Churchill, mandó a llamar un montón de gente cuando tuvo un bombardeo en la parte sur de Londres. Dentro de la gente que llamó habían civiles, habían militares, y el objetivo de que los llamara fue para que ellos hicieran un análisis y que vieran si lo que había pasado había sido un hecho calculado de los alemanes o había simplemente pasado al azar porque habían caído solo en ese sector de Londres las bombas. Este equipo utilizó medidas estadísticas, fíjense, para hacer esos cálculos. ¿Se recuerdan de la distribución de Poisson que alguna vez vimos en bioestadística? Esta distribución estudia la probabilidad de los eventos raros, me recuerdo. Y ellos, mediante estos cálculos, dijeron que pues, no había una razón para que, o sea, no había una probabilidad alta de que esto haya sido intencionado. Entonces Winston ya dijo, bueno, hagamos medidas, tomemos medidas para prevenir que esto vuelva a suceder. Viene el ejemplo entonces a que la sala situacional, el análisis de la información, nos permite tomar medidas y tomar acciones encaminadas a mejorar o evitar que avance una situación de salud que nos esté afectando. Un ejemplo claro de una sala situacional es lo que está pasando ahorita con el tablero del ministerio. Si ustedes se meten a la página del ministerio, van a ver que ahí se están reportando los casos, muertes y recuperados de la pandemia de COVID. Ese es un ejemplo de una sala del ministerio, pues tome acciones, tome decisiones buenas, malas, pues eso es otro tema de otra clase, pero pues para eso es una sala estacional. Es un espacio entonces permanente que siempre debe estar en los puestos de salud, que nos sirve para hacer un diagnóstico de la comunidad y de la comunidad, de las situaciones de salud que afectan a la comunidad. Es totalmente diferente la sala situacional de Diegues
a la de Pavón, aunque estén cerca, a la de Rabanales con Montebello, aunque estén relativamente cerca, ¿verdad? Esto se utiliza mucho, la sala situacional en situaciones de emergencia. ¿Se recuerdan de lo del Cambrai hace unos años? Si se hubiese tenido una sala situacional actualizada, pues hubiera sido quizás un poco más sencillo la identificación de los cuerpos, la identificación de las viviendas, porque según entiendo en esa época pues no tenían o el servicio de salud cercano no tenía esos datos, entonces era difícil ubicarse dónde estaban las viviendas, dónde estaban las familias. El objetivo de la sala situacional es la obtención de información. Y para obtener esa información se recurre a recolectar datos. Muchos datos, los cuales se analizan, se procesan y se saca análisis para generar información. Esto nos va a servir para priorizar. ¿Qué quiere decir priorizar? Atender principalmente los programas o las necesidades de salud identificadas en la comunidad. Obviamente haciendo esto de la atención con la mayor eficacia y eficiencia posible para lograr reales mejoras en la calidad de vida y sobre todo en la atención de las personas de nuestra comunidad. Los elementos básicos de la sala situacional tiene 5 elementos básicos. La primera es la población. Uno debe conocer su comunidad muy bien. Uno de los datos que les voy a enseñar cuando regresen de PPS conmigo a Diegues va a ser cuál es la población normal de Diegues. Si ustedes le preguntan a su PPS, a su compañera PPS, ella sabe cuál es la población, que son 2.610 personas. Es el elemento, la población es el elemento básico porque nos va a permitir programar y hacer acciones encaminadas a su beneficio, ¿verdad? No podemos programar una jornada de vacunación si no sabemos cuántos niños tenemos menores de 5 años, ¿verdad? Entonces es importante saber cómo está distribuida esa población, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuánta gente por grupos de edad, ver si hay migrantes, por ejemplo, hay comunidades en Faijanes en los que en cierta época del año la población aumenta, ya que hay migrantes que vienen a trabajar a las fincas que producen café. Entonces, todos esos datos tenemos que tenerlos. Algo que es bien importante para la población o para el análisis de la población es el croquis. El croquis nos va a permitir ubicar exactamente dónde se encuentran las familias, dónde se encuentran los grupos y nos va a indicar también dónde se encuentran los riesgos. Hace un año tuvimos un brote de dengue en una comunidad en Los Verdes, en Faijanes, y la compañera que estaba ahí de PPS lo primero que hizo fue ir y marcar en el croquis los casos que estaban teniendo. Entonces esto le permitió a ella identificar dónde estaban los casos y ir conociendo la distribución de los mismos a lo largo de la comunidad para poder tomar decisiones. Otra cosa que es importante conocer son las condiciones de vida de nuestra población, es decir, características como a qué grado estudiaron, si hay alfabetismo o analfabetismo, el ingreso que tiene la gente, los tipos de vivienda, las fuentes de energía que tiene la comunidad, por ejemplo, si tienen todos luz eléctrica, si hay agua potable, si hay diferentes grupos étnicos, si hay contaminación. Si se recuerdan, todo esto es más o menos una ficha de censo que hicimos el año pasado. Entonces podrán entender que su trabajo, como el año pasado, es importante porque es parte de la sala situacional de la comunidad donde lo realizaron. Hay un cuarto elemento que es el de los daños. Los daños en la sala situacional se reflejan a través de la medición del comportamiento de las enfermedades en nuestras comunidades. Por ejemplo, debemos de saber de qué se enferma la gente en las comunidades. Por ejemplo, en Diegues, la primera causa, una de las primeras causas son infecciones respiratorias superiores. Eso ya lo platicamos en la clase anterior. Es porque tenemos un clima frío. Totalmente diferente va a ser en Montebello, quizás porque allá una de las primeras causas podría ser, ¿qué les diré yo?, hipertensión o diabetes, porque hay menos niños y hay más personas con algún problema de enfermedad crónica. Algo que es también muy importante y que es el último elemento, pero es básico también en la sala expresional, es ver cuál es la respuesta social, cuál es
qué es lo que hace la sociedad o el grupo social o la dinámica social de la comunidad ante las enfermedades. Por ejemplo, si hay presencia de COCODE, qué proyectos tienen, qué han hecho para mejorar, si no han hecho nada, si no existen. Todo eso es importante incluirlo dentro de la sala. Y muchas veces a ustedes y a nosotros nos va a tocar presentar este análisis de la sala a las autoridades de de las comunidades mismos, como los COCOES. La utilidad entonces de la sala: vamos a llevar un registro de cómo se comportan los eventos que afectan la salud en las comunidades. Ya sabemos entonces que va a haber un corredor endémico seguramente en esto. Vamos a notificar los casos que sea necesario notificar y vamos a identificar los factores de riesgo. Vamos a dar seguimiento a los programas del ministerio, que es tema de otra clase. Vamos a ver si hay necesidad de vigilar algo especial en nuestra comunidad, por ejemplo, que tuviéramos algún brote de una enfermedad. Vamos a ver, vamos a tener la capacidad, la sala nos la permite, de hacer análisis de los datos que vayan surgiendo para, de esta manera, crear programas. Uno de los ejemplos básicos es que podemos crear programas de educación hacia poblaciones que lo necesiten. Por ejemplo, los menores de 12 años, lo que hacemos, como lo que hacemos en las escuelas, que vamos a dar clases de educación sexual y ayudar a la comunidad a que mejore en este aspecto el nivel de educación de nuestros niños. Ya para cerrar entonces, podemos concluir que la sala institucional no es una forma de trabajar, no es solo un mural que está pegado ahí en la pared de la clínica en Diegues o en Montebello. La sala institucional es una estrategia, es una forma en que el puesto de salud va a tomar y a procesar los datos para generar información, y esta información le va a permitir a las autoridades, en este caso nosotros, la toma de decisiones. Esa toma de decisiones debe ser acertada y debe ser con el objetivo siempre de mejorar la salud de la población. No es una carga de trabajo extra, no significa más estar haciendo gráficas, estar pegándolas en la pared, estar tabulando datos, no es eso, es al contrario, es una forma de facilitar el trabajo y hacer más eficiente nuestro trabajo, valga la redundancia, dentro de la clínica y dentro del servicio de salud, porque al tener la información organizada y sistematizada podemos tomar mejores decisiones, y eso va a evitar que nos equivoquemos y va a beneficiar sobre todo a la gente, que es a quien nos debemos, para que ellos puedan pues tener acceso a una atención en salud de calidad, y sobre todo tener acceso a programas que eviten que ellos se enfermen. Lo que platicamos al inicio del curso, ¿verdad? La importancia de la promoción de la salud. Tengamos claro entonces, compañeros, que más que curar, lo que nosotros pretendemos al utilizar la sala situacional es conocer, sí, si bien el perfil de las enfermedades, queremos conocer aquellas medidas que podemos implementar en la comunidad para lograr evitar que la gente se enferme. Voy a dejar esto por aquí y vamos a continuar con las siguientes actividades. Por favor, hagan clic ahí en el icono azul y nos vemos en un ratito para la siguiente actividad.